Amados hermanos, bendiciones. Hoy tengo una palabra maravillosa de parte de Dios, que son de esas palabras cuando realmente andamos en luchas y pruebas, en dificultades, y realmente salimos como desesperados, como gallinas sin cabeza, a tratar de buscar una respuesta en oración, en palabras, lo que sea, y no logramos encontrarla. O tratamos de tomarnos de algún lugar, de algún versículo bíblico, y parecen todos conocidos, pero ninguno el adecuado o el indicado para la situación por la que estamos pasando. Pero Dios es maravilloso y grande en sabiduría y en sus tiempos y hace conforme a su voluntad y nos enseña. Y cuando tenemos los oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo, Él nos habla y nosotros realmente podemos escucharlo. Hace un momento venía del Ministerio Casa del Rey, de los apóstoles Miriam y José Valiente, y veníamos a una reunión hermosa de oración. Y en eso, mientras que adorábamos, buscábamos de la presencia de Dios, vino una palabra a mi espíritu que jamás la había leído muchas veces, pero en estos momentos de locura, los anteriores momentos de locura, realmente no la había encontrado ni buscado ni se me había pasado por la mente. Y en esos momentos de adoración hizo fa, 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 fa. Y brotó y me hizo recordar todo esto. Y es así, te llevo. 1 Samuel capítulo 30. Dice así, vamos a leer hasta el verso 4 en principio. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado de muerte, sino les habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Voy a empezar por esto, porque cuántas veces como pueblos, como hijos de Dios, empezamos con esta lucha, con esta guerra que tenemos, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, que están en las regiones celestes, en la tierra y en las aguas. Punto. Y eso es una guerra que tenemos día tras día, porque no la tenemos contra la gente, contra la persona, contra el hermano, contra los hermanos, contra el esposo, la esposa, no la tenemos con ellos, lo tenemos alrededor. Y eso es una guerra de todos los días. Pero en esos momentos que a veces estamos en esas guerras, el enemigo empieza también a planear o un contraataque o algo para sacarnos de esa guerra. Y toca a veces lo que más amamos, son nuestras familias, nuestro trabajo, o nuestra salud, o tantas otras cosas que nosotros sabemos que nos hacen en un momento tambalear nuestra estabilidad. A muchos tambalear la fe y la confianza en Dios. Y el enemigo sabe dónde atacar. El enemigo te vigila por días, te busca, te observa y trata de encontrar tus debilidades. Y cuando encuentra tus debilidades o encuentra una puerta abierta, te trata de bajar la caña para detenerte y pararte. Pero él no se da cuenta, como hoy decía el apóstol Mabel, que el enemigo no se ha dado cuenta, que él es usado a veces, muchas veces para empujarnos, pero no para que nosotros caigamos, sino para aquellos que realmente aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu, nos afirmemos y ese empujón nos lleve a llevarnos a otro nivel de gloria, a otro nivel con una relación maravillosa con Dios. Porque realmente cuando tenemos nuestros oídos abiertos, vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Pero estos hombres en esos momentos, como todos, empezamos a preocuparnos. Se llena de angustia, de tristeza nuestro corazón y a veces lloramos amargamente. Pero hoy el Señor me decía así, ya no es tiempo de llorar, ya no hay tiempo de llorar. Y esto sigue hablando a nuestro corazón. No hay tiempo para llorar, no hay tiempo para angustiarse. Si realmente estás confiando en Dios y sabes quién es Dios y has tenido una experiencia con Dios, no hay tiempo para llorar. Versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántas veces cuando eres líder
o cuando Dios ha hablado a tu vida por medio de profetas, palabras, y te han dado o tienes un llamado. ¿Cuántas veces cuando vienen esos ataques del enemigo, la gente empieza a dudar de tu ministerio, empieza a dudar de tus dones, empieza a dudar de tu llamado, hasta de la unción que Dios ha depositado en ti? Pero David, y hablaban de hasta de matarlo, al escogido de Dios. Y David tuvo también en esos momentos una amargura, un pesar, pero dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios me decía en esta tarde, ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de llorar por aquellas cosas que están pasando o que estás pasando. Ya no es tiempo de llorar por esa lucha o esa prueba, es tiempo de dejar de llorar, es tiempo de levantarte y confiar en Dios, que Dios va a empezar a moverse. Vas a empezar a seguir a aquellos que te rodearon, aquellos que han robado tu bendición, aquellos que te han maldecido, aquellos espíritus que realmente no quieren que avancen. Hoy el Señor dice, prepárate y seguirás con la visión, seguirás fortalecido, tomado de mi mano, y te llevaré a esos lugares hermosos y maravillosos que te prometí. No hay tiempo para llorar, es un tiempo de guerra, tiene que terminar el llanto, porque los seguirás. Y también dice, los seguirás y los alcanzarás, y de cierto que librarás a los cautivos, librarás a aquellos que el enemigo tiene atrapados, aquellos que tienen cegado el enemigo, o que los tiene sordos, que realmente parece que cuando hablas 50.000 palabras no entra una. Vas a liberar. Pastor, pastora, es un tiempo donde tú, si te levantas, si tú confías en Dios, si no te rindes, si no ves las adversidades que hay sobre tu vida, sobre tu derecha y tu izquierda, si no las ves y te tomas y confías en la palabra de Dios, si confías en ese Dios poderoso, si buscas de su presencia, si haces sus mandamientos, que cumple sus mandamientos, sus preceptos, si cierras puertas, de cierto os digo, dice el Señor, que realmente librarás a los cautivos, liberarás a ese pueblo que realmente está contigo, liberarás de aquellos parientes, familiares que realmente te aman y los amas, pero que realmente están engañados y apresados en prisiones de cautiverio por las mentiras del diablo. Pero tú hoy eres el que marca la diferencia. O sigues llorando, o realmente te preparas a confiar en la palabra de Dios y los alcanzarás y los librarás. Y dice así la palabra de Dios. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. En este camino van a haber muchos a veces a tu lado, muchos hermanos en Cristo, muchos conocidos, muchos que se suman y se han sumado a la guerra contigo y han estado siempre espalda con espalda, pero muchos en algún momento se van a cansar y se van a agobiar. No te preocupes por esos que hoy se cansan, no te preocupes, tú sigue adelante, porque la promesa es para aquellos que los alcanzarás y que los librarás. Y hallaron en el campo un egipcio, en el cual trajeron David y le dieron pan y comida y le dieron agua para beber. Dios empezó a preparar el camino, Dios empezó a poner personas para que David llegara hasta los de Amalek, llegara a donde estaban cautivos sus mujeres y sus hijos. Pero a todo esto le dieron también un pedazo de masa e higos secos y racimos de pasas. Y luego que comió, volvió
en él su espíritu, porque no había comida, pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclar. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Dios va a poner esa gente, Dios va a poner realmente huellas, personas o situaciones o cosas que te llevarán, y revelaciones maravillosas, revelaciones va a poner, sí, aleluya, revelaciones que te llevarán a librar a todas esas personas, guiarte a las estrategias hermosas y maravillosas, guiado por el Espíritu Santo, y te llevará a esos lugares. Y dice: los llevó pues, y aquí, que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que mataron sobre los camellos y huyeron. Verso 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y así va a ser para todos nosotros, todo lo vamos a recuperar a medida que dejes de llorar, a medida que te tomes de la mano de Dios y empieces a confiar, a medida que realmente te prepares, que no mires ni a diestra ni a siniestra, y que sigas apuntando a la voz y a la guía del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con el que estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado a nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quien os escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el baraje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. Acuérdate cuando vuelvas de esa guerra maravillosa. Recuerda cuando vuelvas de esa batalla, de esa gran victoria. Acuérdate de aquellos que estuvieron contigo y de aquellos que se quedaron en el camino. Porque aquellos hermanos también siempre estuvieron en esa guerra. No mires su cansancio, no mires su agobio. Míralos como realmente son. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalos realmente y dales de esa recompensa, dales de eso maravilloso que Dios te dará, de eso hermoso, y dales de eso también que a ellos les robaron, que el enemigo les ha quitado. Nunca dejes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Hoy te bendigo y declaro que los alcanzarás y que obtendrás tu victoria, que recuperarás a los tuyos y a aquellos que amas, que llegarán a los pies de Cristo, conforme te atrevas a creerle a la palabra de Dios, conforme te atrevas a caminar. No importa aquellos que hoy tal vez no confían en ti, aquellos que hoy te miran y te dicen: este no vale nada, no importa. Lo que importa es
que Dios sabe quién eres y para qué propósitos hermosos y maravillosos te ha llamado. No te rindas, no te canses, no dejes de buscar al Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la batalla y la victoria será tuya. Te bendigo y declaro en el nombre de Jesús un tiempo maravilloso, nuevo, lleno de revelaciones. Síguelos, síguelos, síguelos y los alcanzarás. Te bendigo.